Florentina Maga primero. Ahora sí, tocó Florentín. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Cerro Porteño Guaraní. Patiño, Juan Patiño, Enzo Jiménez. Va Enzo, mete el centro. El arquero manotea. Cerradísimo, casi se le mete a Servio. Guillermo Benítez controla en la otra zona. Le va a pegar Claudio Aquino. Está Cabral por ahí. Va Aquino. Aquino le pegó. ¡Qué golazo! ¡Gol de Cerro Porteño! Claudio Aquino, gran ejecución. La pelota pasó limpiamente la barrera y se clavó arriba. El esfuerzo de Servio, el pedido de disculpas de Aquino. Cerro se pone en ventaja. Gran tiro libre de Aquino y el Ciclón pasa a ganar. Chocó contra el poste Servio y quedó en el piso. El nuevo marcador, Cerro Porteño 1, Guaraní 0. Bueno, a ver, tenemos que dividir este comentario en dos porque está preocupante la situación de Servio, que choca en su afán de atajar esa pelota. Fue un golazo de Claudio Aquino. Aquino va en la individual, escapó de Guillermo. Sigue Aquino, Aquino la metió, entró Robert, le pegó. Servio con una mano le impidió el gol a Robert Morales, cerquita del segundo Cerro. Sigue Mateus tocó para Enzo, mete el centro peligrosísimo. Servio y el manotazo. Quien el rebote le había quedado, lo tiene cerca los jugadores frente al área técnica. Iba escapando Villasanti y la pelota para Villa. El remate que se abre, llegó peligrosamente Cerro Porteño con Matías Villasanti, el capitán. Va el córner de Colmán, arriba, golpe de cabeza, la sacó Popi. El Popi Muñoz la saca del ángulo con la mano izquierda. Qué cerca estuvo Guaraní de empatar. Va Claudio Aquino tocando para Mateus. Se metió, enganchó Mateus. Le quedó para la derecha, vino el centro. ¡Gol! No. Me pareció que esa pelota se metía. Guillermo Benítez recibió de Maná. Guillermo Benítez que mete la pelota. Sale el Popi Muñoz. ¡Gol! Empata Guaraní, una pelota larga que fue a buscar Bobadilla. Salió el Popi Muñoz que no pudo hacer contacto con la pelota. El balón que llega a la portería y se mete, lo empató Guaraní de la manera menos creíble. Cerro tenía 3 contra 1 atrás. Allí Guillermo Benítez con este tiro largo de zurda iguala el partido en la nueva olla. No la tocó nadie más. Guaraní empata. Cerro 1, Guaraní 1. ¿Y cómo llega el empate de Guaraní? Empujando, chocando, metiendo, porque fútbol no podía generar, estaba con un hombre menos. 1-1 está el partido. Va Aquino, centro. Un rebote y le queda a Mateus y se acomoda. No la controló bien. Juega para Rodríguez. La cruzó, golpe de cabeza de Patiño. Entraban 3 de Cerro Porteño. Conectó Patiño. Atajó Servio. La va jugando Villasanti. La tiene Lucena. Profundizó Robert Morales. Villa. Marca Rentería. Insiste Lucena. El remate. ¡Gol! Morales. Gol de Cerro Porteño. Robert Morales. Apareció la Pantera. La clavó abajo cerca del palo. Cerro Porteño vuelve a ponerse arriba. Robert Morales, el concesionero, confirmando dotes de goleador. El Ciclón vuelve a ponerse arriba. Cerro Porteño 2, Guaraní 1. Gran gol de Robert Morales. Robert Morales, el de los goles importantes, y vaya que sí. Y que está siendo fundamental para Cerro Porteño, porque está ganando un partido que mayoritariamente lo estaba haciendo y con justicia. Llegó un gol
que hasta se instaló una polémica por la forma en que se dio. Señores, resultado final. Lo ganó Cerro Porteño. Cerro Porteño venció a Guaraní 2-1. Gran victoria de Cerro Porteño y este partido tuvo absolutamente de todo.